Ver o no ver Betty la Fea, episodios 9 y 10. No hay plazo que no se cumpla o fecha que no llegue, y han llegado los dos últimos episodios de esta serie de Betty la Fea, la historia continúa, y ahora van a ver por qué les digo que concluye, porque, amigos, tengo que decirles, nos están viendo la cara. Pero, bueno, vamos a llegar ahí en un momentito. Antes de llegar a eso, ustedes por favor dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse a este canal. Y pues vamos a terminar de reseñar esta temporada de Betty la Fea, la historia continúa, que se los voy a decir de una vez. Esta es una primera temporada y es una primera temporada más mañosa de lo que yo quisiera. Y miren que con todo, y ustedes ya lo saben porque se los he contado aquí antes, pues esta serie de alguna manera me ganó y me hizo cercano a decir, ay, claro que quiero saber más de Betty la Fea, pero tengo mis reservas ahora, digamos, ¿no? No soy soy un Betty Lieber, por llamarlo de alguna manera, pero no un Betty Lieber que le va a decir a Betty, ten mi alma y llévatela. No, mi ciela, no, porque Betty la Fea, la historia continúa, hace algunas cositas que a mí no me acaban de encantar. Pero bueno, estos episodios 9 y 10, se llaman Borrado de Cassette y se llama el episodio número 10, No culpes a la playa. Así como esa cancioncilla de Luis Miguel de no cumples a la noche, no cumples a la playa, no culpes a la lluvia. Bueno, pues así. ¿Qué sucede en estos episodios? Bueno, el episodio 9, la verdad es que empieza de manera divertida, con Betty despertando así de qué está pasando, a dónde estoy, porque la vemos muy contenta y de repente como que dice, ah, caray, pues sí, dormí como muy bien, estoy muy contenta, pero ¿dónde estoy? Y dónde está es en el departamento de Esteban, su abogado, que bueno, ya saben, nos hacen pensar en un principio que ándale, Betty ya soltó el cuerpecillo, estuvo en él sin distancia, en él sin respeto, pero bueno, ya luego nos damos cuenta que no. Y les voy a decir que puede ser que tenga un problema con eso, no porque quiera que mi Betty sea de cascos ligeros, pero esta parte para mí sí tiene que ver con una cuestión de esta serie no acaba de evolucionar del todo y no acaba de tener una postura clara sobre qué quiere hacer con Betty la fea, eh, y también con el resto de los personajes, ¿no? Y no acaba de entender del todo que ya no es una telenovela, que es una serie. Y bueno, ahora voy más para allá. Primero vamos a revisar un poco qué más sucede en estos episodios. En este episodio también muy al inicio, Mila, quien como sabemos ha estado teniendo este romance con Ignacio, este personaje que ya sabemos forma parte de la familia Valencia y que tiene como todo un plan para hacerse de Ecomoda. Mila descubre justamente que Ignacio pues es quien los ha estado espiando, ve estas fotografías, ve estos videos, le pregunta y fíjense que ahí está también otro de estos momentos que yo pensé en, "Mm, como que esto se trata de un tanto a la ligera y a mí me hubiera gustado que hubiera tenido más contundencia dramática porque eso explicaría mejor lo que pasa en los siguientes minutos, que ya es más tarde ese día, hay una junta en Ecomoda para toda esta cuestión de eh, pues justamente la huelga o el pie de lucha que tenía Sindicalista, que es Hugo, desde luego, quien estaba liderando todo este movimiento, porque al final todo el conflicto de esta temporada en relación con Ecomoda tiene que ver con que Don Armando, para variar, pues hizo malos movimientos y entonces están en riesgo las prestaciones, ¿no? El propio Hugo llama todo esto como una huelga de brazos caídos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa junta, Mila justamente, pues ya, exhibe a
a Ignacio y pues revela quién es. También se revela finalmente pues que es miembro de la familia Valencia, que no es hijo de Daniel, como habíamos sospechado, sino que más bien es el hermano menor de Daniel, este personaje que era uno de los antagonistas de la telenovela, y hermano menor de Marcela, ¿no? Todo esto sale a la luz, obviamente se pide que lo despidan, pero él como que jura su venganza, que pues ya veremos un poquito más adelante qué sucede con todo esto, ¿no? Desde luego, como ya veíamos venir desde los capítulos anteriores, pues el momento climático tendrá que estar con eh, un nuevo desfile, que me encanta, por cierto. Creo que Hugo es uno de los mejores personajes de Betty la Fea y también aquí, porque Hugo llama a esta colección, que sabemos era ecológica, la ecolección. Oigan, y otro detalle importante antes de que se me escape. Le meten un poco de saborcito cuando están en esta junta y Mila les dice, tengo que decirles que hay dos personas en esta junta que están teniendo una relación y esa relación no puede estar oculta. Y pues nosotros sabemos, y obviamente la serie lo hace más evidente insertando imágenes y demás, que está esta relación entre Mila e Ignacio. No creemos que vaya a ser la relación que revele, pero también sabemos que Nicolás y Patricia están teniendo este affair, y también sabemos que Betty pues de alguna manera ha tenido este acercamiento con Esteban, aunque en realidad no hay nada, pero además ese día Betty llega, por cierto, con ropa de Mila, así que todo el mundo así como de ¿qué está pasando? Porque Betty se ve muy, pues distinta, y eso lo hace también pues bastante chistoso. Por cierto que aquí hay un par de frases, ya saben que a mí me encantan las frases en las películas y en las series, y una de las frases que me gusta es esto de que Ecomoda es la central del chisme. Me pareció divertidísimo porque pues sí, sobre todo con el cuartel de las feas, pero además luego hubo otra frase que bueno, fue la frase, porque Hugo les dice, por encima de Hugo Lombardi no pasa nadie. Bueno, mi chico solamente. Entonces me pareció una puntada fantástica, ¿no? Porque es como muy ocurrente, ¿no? Este episodio, ya todo esto que sucede, eh, empieza a acercar a Mila con Betty, porque Mila pues está un tanto decepcionada de Ignacio, que este es otro de los elementos que para mí le fallan a la película, miren, a la serie. Creo que esta serie no supo dosificar bien sus elementos y no supo bien cómo desarrollar del todo ciertas situaciones. ¿A qué me refiero? A que previo a esto, pues Mila estaba como que muy casual, y de repente después de esto ya es como que Mila está súper dolida por esto, por este engaño de Ignacio, como que no les acabamos de comprar todas estas situaciones que les pasan. Ese es un error de la serie, porque la serie además está generando esta situación de espejear cuestiones entre lo que sucedió en la telenovela con lo que está sucediendo ahora. Claro, la cuestión estaba en que la telenovela tenías muchos más episodios y entonces podías profundizar mucho más en estos aspectos. Y aquí, igual que le pasara a Betty, con uno de los Valencia, que es engañada por ellos y que también es engañada por don Armando, desde luego, eh, pues esto le pasa a Mila ahora. Y ahí viene un momento o un elemento que yo pensaba, ya saben, yo aquí en mi labor de crítico, desde luego, eh, esto es algo que era una buena idea, que la serie no se tomó el tiempo de desarrollarla mejor y de reescribir y hacer ajustes en el guión. Y es que está este diario de Betty, que el padre de Betty descubre en el episodio 8, que se indigna porque se da cuenta del sufrimiento de su hija, y se da cuenta que en algún momento don Armando pues la enamoró con fines no muy honestos, y pues
para tratar de sacar ventaja de Betty y que bueno, ya después obviamente sabemos que todo eso se resuelve, que se enamoran y demás. Y entonces aquí ese diario cobra importancia porque ese diario también sirve para que Mila se entere todo lo que don Armando le hizo a Betty y pues esto genera empatía con Betty y pues una perspectiva distinta de Mila de sus padres, ¿no? Que no me parece una mala idea, pero me hubiera gustado, repito, de nuevo que estuviera mejor estructurada porque le daría mucho más impacto emocional y muchas de estas cuestiones se quedan muy por encimita. Y sí, esa es una deuda que tiene esta serie con nosotros, ¿no? Ya el episodio 10, pues bueno, básicamente vamos a ver a Mila con Betty teniendo mucha más cercanía. De hecho, Mila le reconoce a Betty que la admira, se viste un poquito como ella, que también está como algo lindo. O sea, estos detalles están muy bien. Ojalá todo estuviera así de bien, ¿no? Y bueno, en este episodio de nuevo, ahora sí que ya se recupera esta parte de se van a divorciar, no se van a divorciar, como que se están pasando uno a otro la, pues la pluma para ver quién firma, que finalmente pues Armando pone todo esto más en manos de Betty, ¿no? De que Betty pueda ser ella quien decida si quiere concluir la relación o no. Don Armando le dice claramente que él la ama y que siempre la va a amar. Este episodio tiene dos elementos centrales que serán justo esos, ¿no? Si Betty y don Armando firman el divorcio, luego Betty se va, por cierto, a unas vacaciones, donde, pues, este episodio, como les decía, se llama No culpes a la playa, donde don Armando, pues, buscará una cierta reconciliación con ella, como sucediera en la telenovela de nueva cuenta, ¿no? Y el otro elemento será este desfile de moda, esta eco-lección, donde pues se tendrá que salvar a través de esta eco-lección a eco-moda. ¿No? Pasa eso, pasan algunas otras cositas por ahí entre los personajes, secundarios y demás. Eh, y, y listo, lo voy a dejar ahí porque no voy a spoilerear el final, pero sí les quiero contar algunas otras cosas y darles mi opinión ya de esta temporada en su conjunto, que ya les estuve dando algunos elementitos adicionales, pero hay un par de cuestiones más que me parecen importantes. Lo primero es que sí me sentí un tanto con una tomada de pelo porque obviamente como ustedes lo estarán sospechando, la serie no concluye del todo porque va a venir una temporada 2. Es así de sencillo porque hay otras cuestiones ya por ahí mapeadas que nos dan para una temporada 2, para el seguimiento de estas historias, están planteados por ahí varios conflictos y demás. Y me parece una toma de pelo porque si va a haber una temporada 2 que en realidad, a mi ver, no debería de ser una temporada 2 porque esta temporada 1 no concluye del todo. O sea, medio que resuelven esta cuestión, bueno, medio que resuelven esta cuestión con el desfile, pero realmente no. Y si es una temporada completa, una temporada bien contada, sí deberían de terminar de cerrar el arco narrativo y quizás darnos por ahí estos elementitos de por dónde puede ir la siguiente, darnos por ahí un cliffhanger o un giro de tuerca que nos deje con ganas de algo más, ¿no? Eso no pasa como tal, más bien dejan muchas cosas en el hilo, ¿no? Para que haya esto más adelante, ¿no? Que seguro no van a tardar en anunciarlo y muy probablemente los actores por ahí en entrevistas no lo declararon como tal, pero daban a entender y yo me atrevo a decir que ya están grabados esos otros episodios, ¿no? ¿Qué más me parece que le falta a la serie? Y creo que esta es mi principal crítica a la serie. La serie nos plantea, y ustedes se acordarán de lo que yo les comentaba aquí en Mi Ver o No Ver de los episodios 1 y 2, que esta es una historia de empoderamiento femenino, de cómo Betty eh, se está recuperando después de haberse olvidado de sí misma por haber sido más ejecutiva, por haber sido más una esposa y una ama de casa que propiamente una madre y propiamente una mujer. Y entonces Betty quiere recuperarse. Ojalá eso estuviera mucho más presente y ojalá eso aprovechara mucho mejor al personaje de Mila,
porque le daría mucha más fuerza y mucho más contundencia a la serie. En lugar de eso, se queda más como un comentario por encimita alrededor de todo esto. Y para mí esa es la gran deuda de esta serie. Me parece que es una serie un tanto disparejona, una serie que no se atreve a ser del todo una serie. Y miren, lo disparejo, fíjense que esto no se los comenté en mi ver o no ver anterior, pero los episodios 7 y 8, algo que me llamó la atención fue de, dije, ah, caray, estos episodios tienen lenguaje altisonante y los otros no. Y como por qué en estos sí, como por qué en los otros no. Y no es una cuestión de que nos espantemos o no con este lenguaje. A mí me sonaban un poco fuertes dentro del contexto del que viene esta historia, eh, y la sentía un poco fuera de lugar. Y creo que ese es el punto, que esta serie sí entiende algunos de los elementos que hacen funcionar a Betty la Fea, que retoman aquí. Sí entiende muy bien muchos de los elementos que distinguen a sus personajes, como a la peliteñida, como a Patricia, como a la propia Betty, como a Don Armando. Varios de los personajes que trae de la telenovela y a los que les da continuidad. Que por cierto, por ahí nos regresan algún otro personaje al final, no les voy a decir el nombre, con obviamente la promesa de que estará en la siguiente parte, ¿no? Em, pero por otra parte, la serie no ha entendido que es una serie, que ya es una telenovela. Entonces puede respetar estos elementos del melodrama, de la Biblia o de los elementos distintivos de la telenovela, pero debería de hacerlos evolucionar de mejor manera y debería verdaderamente de atreverse a empoderar a Betty y hacer evolucionar un poco más y un poco mejor tanto a Betty como a Don Armando como a otros de los personajes. Ese es mi diagnóstico. O sea, no me parece mala, me parece dispareja, me parece un poco engañosa. Y bueno, pues ya que esperaremos a esa temporada 2. Cuéntenme qué les pareció a ustedes si las han estado viendo. Si ustedes además son fanáticos de Hueso Colorado, de Betty la Fea, pues me dará todavía más gusto escucharlos y saber sus opiniones, si están decepcionados de esta serie o no, cómo se sienten, y qué apreciaciones tienen ustedes también de Betty la Fea, la historia continúe. Que continúe por favor nuestra relación, así que ustedes déjenme su like, suscríbanse a este canal, comenten, compartan y ya lo saben, así como Betty está dándole un nuevo rumbo o pareciera a su historia, tú también elige tu historia, escribe tu historia.